Guardarás el día de reposo para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Sí, leo en esta versión, que es la nueva versión internacional. Observa el día sábado y conságraselo al Señor tu Dios tal como Él te lo ha ordenado. Trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer, pero observa el séptimo día como día de reposo para honrar al Señor tu Dios. Oye, qué curioso que en la Biblia, la que más se ha utilizado hasta el día de hoy, que es la de Casiodoro Reina, no se menciona el Shabbat como tal, el sábado como tal. Se habla de día, pero podría haber sido, porque hoy en día, por ejemplo, la fe judía usa el sábado, la fe no judía usa el domingo. Pero en esa Biblia se habla claramente del sábado como el día del reposo. ¿Qué sucede con todo este tipo de cosas y cambios y de forma de escribir cuando escribes en la Biblia y con diferentes versiones, y hoy en día la versión internacional, que es la que más fuerza está tomando? Mira, si te das cuenta, aquí lo importante es no perder el sentido de lo que dice el texto, más que la literalidad. Porque si yo digo día séptimo, día de reposo o Shabbat, me estoy refiriendo a lo mismo. Las versiones lo que intentan es hacer más clara la lectura. Si tú tradujeras o transliteraras la palabra Shabbat al español, muchos no sabrían qué es Shabbat. Entonces lo haces más claro si dices sábado o día séptimo para entender a qué se está refiriendo. Digamos que son palabras sinónimas que se refieren al mismo hecho, al mismo acontecimiento. Es como cuando hablamos de la Pascua, ¿no? La Pascua en la Biblia se le conoce como Pascua, ¿no? O la fiesta de los panes sin levadura, pero es la misma fiesta. Claro. No estamos diciendo algo diferente. Ahora, en la misma Biblia, te digo, partimos primero de la lengua original. Al momento que yo la llevo a cualquier lengua, tengo que hacerlo lo más claro posible para el lector, sin perder de vista lo que dice el texto de donde estamos partiendo. Entonces próximamente sí encontraremos una Biblia que nos hable de decir, en vez de Dios, nos dijo, nos mandó un mail, nos mandó un correo electrónico. Digo, seguramente para que la gente lo entienda, claro. Como el niño que llega y le dice que cuando lo sacó de Egipto lo sacó con tanques, aviones, Fíjate todo, porque la otra versión no se la creía nadie. Fíjate que no estamos muy lejos de ver esto, seguramente ya habrá alguna Biblia así, yo lo desconozco, pero eso se da mucho, por ejemplo, en las lenguas indígenas. Hay pueblos donde no tienen ciertas palabras para expresar lo que sí viene en el texto hebreo o el texto griego. Digamos, hay comunidades donde no tienen una palabra para expresar lo que es el pecado, ¿sí? O la palabra creación. Hay pueblos indígenas aquí en México que no conocen el pan. Entonces, cuando hablas de pan, ¿qué les tienes que mencionar? Pues la tortilla, que es el sustento, su alimento básico, ¿no? Entonces, el traductor tiene que buscar la palabra que mejor exprese lo que se quiso decir en la lengua original en la que se escribió la Biblia. Sería interesante ver dentro de un futuro cómo son las nuevas Biblias, claro, los textos. Sí, vaya, yo creo que no estamos lejos de eso, Isaac. Y a lo mejor para un público lector joven le ayudaría, tal vez no si decir que un correo, le escribió por celular, sí, o sea. Pero a lo mejor muchas veces cuando tú estás explicando el texto tienes que recurrir a esas metáforas para darle un mejor sentido. Oye, Francisco, cuando entras en todos esos sentidos y esas metáforas y todos esos cambios que se van dando, ¿cómo compruebas que la Biblia es real? O sea, mucho se habla y están los escritos y se ha mantenido, pero siempre se puede decir, sí, claro que es real, pero son escritos, pero son historias. O sea, nadie te dice hoy en día, 400 años de distancia, que Don Quijote existió. Nadie sabe si existió o no existió. Todo el mundo piensa que es la imaginación de Cervantes que escribió el Quijote, pero no sabemos si eso a lo mejor fue una historia verídica. ¿Por qué decimos que la Biblia es real? ¿Cómo se comprueba? Porque hay muchos que te dirán, no es real. Bueno, no hay que olvidar que la Biblia es literatura, y buena literatura, ¿no? Lo importante muchas veces aquí no es saber si fue real o no el personaje, como se pone en duda, por ejemplo, la historicidad de Job o de Jonás, que se lo tragó una ballena o un gran pez. Claro, no nos dice exactamente qué animal era. Lo importante no es eso, sino lo que nos dice, el mensaje, lo que nos deja, lo que nos invita a creer y a pensar. Eso sí es lo importante. Vamos a suponer que no existió el Quijote. Seguramente no existió. Pero el personaje tiene que ver con nosotros, con nuestros sueños, con nuestros ideales, con lo que hacemos, con lo que buscamos. Eso sí es lo importante. Pero ¿por qué confiar en que eso es lo correcto y no lo correcto lo de alguien más? O sea, ¿por qué confiar que el mensaje de la Biblia o la interpretación que le queremos dar de la Biblia
es la correcta. Y la parte esa de no matarás, no robarás, no, a lo mejor estamos mal y a lo mejor lo correcto sería matar, robar, Pues, etcétera. No sé, no, o sea, Isaac, no creo, precisamente, pero ¿por qué cree que eso es tan universal? O que, vámonos, no tan graves, no matarás, no robarás, pero a lo mejor los que piensan que puedes tener 28 mujeres, dicen, oye, no desearás a la mujer de tu prójimo. Bueno, a lo mejor sería una vida más liberal. Bueno, no ¿Por qué tantas, cree que eso 25, es? no 28. Bueno, 25, no sé cómo las aguantaríamos, pero eso ya es otro concepto y otro, o sea, alguien sabía que lo que es. No, pero realmente, Sí. ¿por qué creen que los preceptos que dicen la Biblia, Sí. como tú dices, hay que creer? ¿Por qué Ok. creen ser que son Te correctos? das cuenta que estamos hablando de dos cosas. Una, en cuanto a la ficción que pudiera tener, pero eso no le quita el contenido de su mensaje. Sí. Eso es importante enfatizar. Pero por otro lado, esto que tú estás mencionando, ¿cómo podríamos probarlo? Pues simplemente los siglos que tenemos leyendo la Biblia, creyéndola, aceptándola, asumiéndola como tal, y comparando con lo que estamos viendo hoy en día, ¿qué está sucediendo cuando hacemos a un lado lo que dice el texto? ¿Sí? Tú dices, bueno, ¿qué tal si estamos mal y lo que tenemos que hacer es matar, robar? Bueno, precisamente cuando el hombre hace eso, se enfrenta a las consecuencias. Una de las cosas que no hay que perder de vista es que los mandamientos, las ordenanzas, los preceptos, nos llevan precisamente a preservar nuestra vida, a vivir en paz, en armonía. Mira, lo dije desde un principio, uno de los cimientos de la modernidad es la Biblia, el pensamiento judío-cristiano. Otro, Pero para muchos no está nada correcto. Hay quienes piensan que todo lo que piensa el judío o el cristiano o esto es totalmente incorrecto, claro, y hoy en día vivimos claro, y que tendría que hacerse eliminar todo eso. pero fíjate la contradicción que hay ahí. Se dice que hoy estamos en la posmodernidad, ¿no? Todavía no salimos de la borrachera de la modernidad y ya nos metieron a la posmodernidad. Y resulta que la posmodernidad viene como resultado, y fue posible gracias a la modernidad. O sea, el hombre posmoderno es posmoderno porque tuvo la Biblia, porque pensó de acuerdo a la Biblia. Es como si los hijos o los nietos se quieren comer a los padres y a los abuelos, y no se dan cuenta que están carcomiendo los cimientos de la civilización que llamamos occidental. Mira, la Biblia te habla de la libertad y la justicia como valores absolutos. Hoy hemos caído en el relativismo. Oye, pero también me habla de la libertad y la justicia, me habla de la Liga de la Justicia, que ahí tenemos películas de X cómics, también son de la libertad y la justicia. Claro. Y a lo mejor le creo a eso y creo que existen esos superhéroes. Lo que te Digo, quiero de hacer- repente se vuelve como, ¿por qué creer que existió alguien que Claro. subió una montaña y Lo bajó que te- y construyó y además aventó una varita, Moisés? Claro. Aventó una vara y se convirtieron en vivos, o sea, Claro. no es más creíble Superman volando, o sea. No, es que no hay que perder de vista otra vez el mensaje, lo que está de fondo. Sí. ¿Sí? Que eso es lo que se ha probado a través de siglos. ¿Cómo demostramos que eso tuvo su efecto? La civilización en la que vivimos, lo que llamamos la civilización occidental, que no hubiera sido posible sin los cimientos bíblicos. Mira, hoy en día la gente puede escuchar a Bach, ¿no? A Händel, y puede decir, ah, qué bonito, pero no sabe que esa música fue inspirada en la Biblia, que está escuchando el texto Curioso. musicalizado. Puede ver una escultura, una pintura de Rembrandt, por ejemplo, puede ver una gran edificación, y no sabe que lo que está viendo es fruto de una reflexión bíblica. ¿Sí? Oye, pero en un futuro, y volviendo a la comparación burda, mal hecha, ridícula para muchos, dentro de 50 años, alguien va a agarrar y va a decir, oye, en el cine pasaron Ben-Hur, la historia de Moisés, el Arca de Noé, porque además, curiosamente, yo creo que la Biblia es el libro del que más películas se han hecho, pero además con una curiosidad. A lo mejor alguien dice, no, hay como 28 de Rambo, ¿sí? O sea, creo que va en el 34 de Rambo, Rambo 1, Rambo 20, tal. A lo mejor hay más, ¿no? Pero curiosamente de la Biblia son historias aisladas una de la otra. O sea, Ben-Hur no tiene nada que ver con Moisés, y cuando te hablan de Jesús y cuando te hablan de 18 más historias más, no te hablan de la historia pasada. O sea, no son historias aisladas dentro de un mismo libro, ¿sí? Pero a lo mejor dentro de alguien, dentro de un futuro va a decir, oye, sí, claro, pero ahí estaban los superhéroes, son más creíbles, y seguramente la civilización anterior, gracias a los superhéroes, existe hoy la civilización actual. ¿Cómo, otra vez, darle validez La a que esto pregunta es? obvia Y sería- dos, las películas, todo esto. La pregunta obvia sería ¿de dónde vienen esos superhéroes? Sí. O sea, ¿cuál es su antecedente textual, histórico? O sea, ellos no han creado una civilización como lo ha hecho la Biblia. ¿Sí? Ellos no nos han enseñado a vivir como la Biblia nos lo ha enseñado a hacer durante siglos. ¿Cómo es real? En el momento que yo la pruebo, la creo, la asumo, me doy cuenta de su efecto en mi vida.
Eso es lo que la Biblia nos invita a ver, a considerar, es lo que llamaríamos la fe, ¿sí? Asumir el texto, vivirlo, hacerlo nuestro. Ahí vamos a ver qué tan real es. Un superhéroe no pasa de ser eso, ficción. No te va a dejar más. Sí, o sea, puedes echar a volar la imaginación. Ahora, te voy a poner otro ejemplo, porque tú hablas de los mandamientos, ¿no? Dijiste el mandamiento. Empezamos con un mandamiento. Empezamos con un mandamiento. Que más habla del sábado sin ser un superhéroe, Claro. curiosamente, sin pedirte que vueles o que acabes con los malos. Pero no necesitas hacer eso porque el Shabbat te invita a vivir en paz y en armonía. Y curiosamente en la Biblia, fíjate, tenemos dos versiones del Shabbat. Dios nos da dos razones por las que debemos observar el Shabbat. Y que tiene que ver con la vida práctica, ¿no? Le dice, por ejemplo, en Éxodo 20, cuando está hablando del Shabbat, se acuérdate del sábado para consagrarlo. Trabajarás 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer, pero el día séptimo será un día de reposo. Y más adelante dice, acuérdate de que en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y descansó el séptimo día. Cuando leemos la versión de Deuteronomio, ya no habla de la creación, ya no dice acuérdate que Dios hizo 6 días, no, sino que da otro motivo. El 12 dice, no hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, etc. De ese modo podrán descansar. Recuerda que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allí con gran despliegue de fuerza y de poder. Por eso el Señor tu Dios te manda a observar el día sábado. Mientras que en uno te hace pensar en la creación, en el otro te recuerda que fuiste esclavo, ¿no? O sea, no es que Dios simplemente por capricho diga, quiero que guardes un día, ¿no? Porque a mí se me antoja que es ese día. Hay una razón de fondo. Hay algo que te aporta un beneficio. Claro. O sea, Dios no te pediría algo que te destruya. Oye, ya que hablas de eso de beneficios, es muy curioso, pero dentro de todas las leyes se ha dado una costumbre considerar que muchos tratan de explicar las leyes judías y se le empieza a ver, y de repente son cosas que se han descubierto hoy en día, cuando ya venían en la Biblia algunas de esas cosas, como no mezclar la carne con esto, no comer, o sea, que se ha ido dando porque se vuelven reglas hasta higiénicas que ya venían en la Biblia. ¿Cómo es que eso tardó tanto tiempo en darse cuenta que eran ligadas, o que no se aplicaran, o que sí se aplicaran, o de dónde salieron estas reglas higiénicas que ya vienen escritas en un papel de hace siglos, Claro. de antes de Cristo, y que dices, oye, tienes que respetar un día de descanso? Hoy en día todo el mundo pide un día de descanso, o sea, no tienes a nadie trabajando, tienes que, no matarás, digo, es una ley orgánica en el mundo, generalmente, no cometerás adulterio, o sea, son muchas reglas. Olvidándonos de los 10 mandamientos, Claro. tienes también toda una cantidad de preceptos que vienen más adelante en Levítico, etcétera, etcétera, que hablan de leyes, de higiene, nosotros le llamamos mucho de kashrut, de cómo cuidar, hasta la parte de sexología con tu pareja, Claro. y que vienen en este libro que es la Biblia. Eso comprueba la sabiduría divina que encierra el texto, y que no es ocioso que esté ese dato. Ahora, hay que entender por qué lo tenemos en ese lenguaje. Por ejemplo, hablando de las leyes higiénicas, pues Dios no les puede hablar en términos de virus, ¿no? En términos de enfermedades como las conocemos hoy con sus nombres médicos, porque no lo hubieran entendido. Entonces, Él tiene que recurrir a un lenguaje que Israel entiende en su momento: animal limpio, animal inmundo. Hoy se sabe que esos animales, si los ingieres, son un peligro o constituyen un riesgo para tu salud, ¿no? Entonces, Dios no tiene que hablar en esos términos que el pueblo lo pueda entender. Dios no puede hablar en términos de la ciencia moderna, porque todavía no existe la ciencia moderna. Ese lenguaje no se ha creado, el hombre no piensa así, no se hace esas preguntas. Pero ahí vemos la sabiduría que encierran estos mandamientos, que Dios se lo está diciendo. Como tú a tu hijo le quieres explicar algo, un hijo que tiene 3, 4 años, pues no vas a usar términos científicos, términos médicos, le tienes que decir de tal manera que él comprenda lo esencial para que no se coma tal cosa, para que se comporte de tal manera. Oye, pero tu versión o lo que nos estás diciendo, Francisco, implica primero, para mucha gente, creer en Dios. Claro. Y creer en un Dios único. En ese sentido, que te está dando, y que además, no nada más crees en Él, sino que además fue el que escribió y dictó. No, Exacto. no escribió ni dictó. Él usó a los hombres. Perfecto. Por eso podríamos decir que la Biblia es un libro divino humano. Podríamos decir que es la palabra de Dios en las palabras de los hombres. Usó la literatura del hombre, usó su creatividad literaria, permitió que el hombre usara sus propias metáforas, sus recursos literarios para expresar el mensaje divino.
Puntualizo esto porque muchos creen, y me hacen la pregunta seguido, pero la Biblia la escribieron hombres. Pues claro, ¿a poco me creerías si te dijera que Dios de puño y letra escribió la Biblia? Bueno, en un caso le escribió los mandamientos, se los dictó a Moisés, bueno, y le escribió, sería, en todo caso, le dictó a Moisés. lo Digo, podemos pensar claro, en un Dios que además pues, lo usó, en vez de escribirlo, lo podría escribir. Si es un Dios todopoderoso, claro, lo pudo haber escrito. Pero, ¿por qué usar a Moisés y no dárselo escrito? ¿Por qué dárselo? Porque Dios nos creó, Isaac, con esa naturaleza. Acuérdate que en el Génesis pone al hombre en la tierra para que la cuide, la cultive, la transforme, Sí. haga buen uso de ella. Eso no lo va a hacer Dios, eso nos toca a nosotros. Claro. Es a nosotros a quien nos toca hacer ciencia. La gente se pregunta, bueno, pero ¿por qué el Génesis no explica esto? ¿Y por qué no? Porque eso nos toca a nosotros, nos dio la capacidad de hacer ciencia. El Génesis no nos dice cómo, nos dice quién y para qué. Que esas son las preguntas que sí nos debe importar. Bueno, si hablamos de cosas curiosas en la Biblia, digamos, de que estamos diciendo de esto de Dios, uno, tienes que ser creyente en un Dios para estudiar, leer la Biblia y entenderla y creer en ella o seguir sus preceptos, o cómo entenderla si no eres. ¿Existe alguna Biblia, me voy a ver muy ridículo, atea? Pues lo puede ser más bien para el lector, ¿no? Sí. Porque puede estar ante algo divino y no entenderlo o no saber que está ante ello, ¿no? Le pasó a Moisés cuando vio la zarza que ardía y no se consumía desde donde Dios le habló. Era común ver zarzas arder en el desierto todo el tiempo, pero le llamó la atención que esa zarza en particular no se consumía. Digamos que en su primera visión fue una visión atea, hasta que se dio cuenta que algo raro estaba sucediendo. Yo creo que así no sucede. Mira, yo he conocido gente atea que ha leído la Biblia y no produce ningún efecto en él. Al contrario, hay quienes buscan las supuestas contradicciones, los errores, para criticar, para rechazar, para condenar el texto bíblico. Yo creo que el problema está en el corazón. Por eso hay un salmo que dice, el necio dice en su corazón, no hay Dios. El problema del ateísmo es una actitud, ¿sí? No es tanto una cuestión de razonamiento. ¿Son ateos gracias a Dios? Pues sí, porque empieza a temblar y se ponen ahí a rezar y a... Bueno, rezas para que gane tu equipo No, favorito. exacto, ¿no? Estoy ateo mientras mi equipo no vaya perdiendo. Mira, dicho en términos sencillos, la fe es como tener las manos vacías Sí. y estás dispuesto a que te las llenen, ¿no? Es una actitud, es una respuesta ante Dios. No tienes que ser un gran hombre de fe, simplemente que tengas esa disposición cuando te acercas al texto bíblico. Y vas